Los cuatrillizos rechazaban cariño hasta que conocieron a la mucama y el porqué. 4 pequeños de apenas 6 años corrían por los pasillos de mármol de la mansión más lujosa de las lomas de Chapultepec como si huyeran de un peligro invisible. Alejandro, Sebastián, Valentina y Camila, los cuatrillizos Mendoza, rechazaban cualquier muestra de afecto que intentara acercarse a ellos. Nanas expertas renunciaban después de pocos días. Maestras particulares se marchaban frustradas y hasta el propio padre, el magnate textil Ricardo Mendoza, había perdido la esperanza de conectar emocionalmente con sus hijos. Los niños construían fortalezas con muebles para esconderse, gritaban cuando alguien intentaba abrazarlos y se comunicaban únicamente entre ellos en un lenguaje secreto que habían desarrollado. ¿Qué había causado que estos hermosos niños rechazaran todo tipo de cariño? La respuesta llegaría de la mano de una joven mucama de 29 años que poseía un don especial para sanar corazones rotos, pero que escondía su propio dolor por la pérdida de los gemelos que nunca pudo abrazar. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión Mendoza se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de las lomas de Chapultepec, con sus 3 pisos, jardines perfectamente diseñados y una arquitectura que combinaba el estilo clásico mexicano con toques contemporáneos. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se desarrollaba un drama familiar que ni todo el dinero del mundo había logrado resolver. Ricardo Mendoza, de 38 años, había construido un imperio textil que abastecía a las principales cadenas de ropa de todo México, pero se sentía completamente derrotado ante la tarea más importante de su vida, ser padre de 4 hijos que parecían haber cerrado para siempre las puertas de sus corazones. Los cuatrillizos Mendoza habían nacido como un milagro médico después de años de tratamientos de fertilidad que Ricardo y su esposa Elena habían enfrentado juntos. Elena, una pediatra dedicada de 35 años, había luchado durante 6 años contra la infertilidad, hasta que finalmente, mediante fertilización in vitro, logró embarazarse de 4 bebés. El embarazo fue complicado, pero Elena estaba decidida a llevar a término a sus 4 hijos, considerándolos el regalo más preciado que la vida podía darle. Alejandro nació primero, seguido por Sebastián 2 minutos después, luego Valentina y finalmente Camila. Fueron 3 años de felicidad absoluta en la mansión Mendoza, donde Elena dedicaba cada segundo de su vida a sus 4 tesoros, cantándoles, jugando con ellos y creando una burbuja de amor incondicional que parecía inquebrantable. La tragedia llegó sin aviso una tarde lluviosa de octubre, cuando Elena regresaba del hospital después de una guardia especialmente larga en el área de pediatría. Su auto se deslizó en una curva mojada de Periférico Sur y se estrelló contra un árbol. Los paramédicos lucharon durante 40 minutos por salvarle la vida, pero las heridas internas eran demasiado severas. Elena murió camino al hospital, susurrando entre sus últimos alientos los nombres de sus 4 bebés: Alejandro, Sebastián, Valentina, Camila. Mamá los ama para siempre. Ricardo recibió la noticia mientras jugaba con los cuatrillizos en el jardín de la casa, y su mundo se desplomó en cuestión de segundos. ¿Cómo explicar a 4 niños de 3 años que su madre, su mundo entero, nunca más regresaría a casa? Los primeros meses después de la muerte de Elena fueron devastadores para toda la familia.
Los cuatrillizos, que habían estado acostumbrados a la presencia constante y amorosa de su madre, entraron en un estado de confusión y dolor que se manifestó de maneras diferentes en cada uno. Alejandro, el mayor por unos minutos, pero siempre el líder natural del grupo, comenzó a asumir un papel protector obsesivo sobre sus hermanos, rechazando cualquier adulto que intentara acercarse a ellos. Sebastián desarrolló una ansiedad severa que lo hacía llorar cada vez que alguien desconocido entraba a la casa. Valentina, que había sido la más comunicativa del grupo, dejó de hablar casi por completo, comunicándose solo con gestos y miradas. Camila, la menor, comenzó a tener pesadillas constantes y se negaba a dormir sola, buscando siempre refugio con sus hermanos. Ricardo, sumergido en su propio dolor y culpa, contrató a las mejores nanas de Ciudad de México, pero una tras otra renunciaban al cabo de pocos días. Los niños rechazaban sistemáticamente cualquier intento de cuidado que no viniera de su padre, e incluso con él mantenían una distancia emocional que partía el corazón. Habían desarrollado un sistema de comunicación entre ellos que incluía gestos, miradas y susurros en un idioma que solo ellos entendían. Construían fortalezas con cojines y sábanas donde se refugiaban cuando se sentían amenazados por la presencia de extraños, y tenían rituales secretos que realizaban todas las noches antes de dormir, como si trataran de invocar el regreso de su madre. El doctor Miguel Hernández, el psicólogo infantil más reconocido de la ciudad, visitaba la casa 2 veces por semana desde hacía 2 años, pero el progreso era mínimo. Los cuatrillizos participaban en las sesiones de terapia como si fuera un juego, respondiendo mecánicamente a las preguntas, pero sin permitir nunca que el profesional llegara realmente hasta sus emociones. El diagnóstico era claro: trastorno de apego reactivo severo causado por la pérdida traumática de la figura materna primaria en una etapa crucial de su desarrollo emocional. Los niños habían cerrado sus corazones para protegerse del dolor de otra pérdida, pero al hacerlo también se habían cerrado a la posibilidad de recibir amor y cuidado. Ricardo había probado con nanas británicas especializadas en trauma infantil, cuidadoras filipinas, conocidas por su paciencia, e incluso con una au pair francesa que había trabajado con familias reales europeas. Todas llegaban con las mejores credenciales y las mejores intenciones, pero ninguna lograba penetrar la barrera invisible que los cuatrillizos habían construido alrededor de sus corazones. Los niños desarrollaron estrategias sofisticadas para mantener a raya a cualquier adulto que tratara de cuidarlos. Ignoraban completamente las órdenes, se escondían cuando era hora de comer o bañarse, y en casos extremos gritaban en coro hasta que la persona se alejaba. La situación en casa se había vuelto insostenible. Ricardo trabajaba desde su oficina en casa para estar cerca de los niños, pero se sentía completamente impotente ante su comportamiento. Los cuatrillizos asistían a clases particulares con maestros que venían a la casa, pero su rendimiento académico era errático. Algunos días mostraban una inteligencia brillante, resolviendo problemas complejos para su edad, pero otros días se negaban rotundamente a participar en cualquier actividad educativa. Era como si existieran 2 versiones de cada niño: la versión pública, fría y distante, y la versión privada que solo compartían entre ellos, llena de juegos, risas secretas y complicidad. El punto de quiebre llegó el día que la 20ª nana renunció. María José, una mujer experimentada de 55 años que había criado a los hijos de 3 familias prominentes de México, entregó su renuncia con lágrimas en los ojos después de solo 5 días en casa de los Mendoza. «Señor Ricardo», le dijo con voz entrecortada,
En 30 años de trabajo nunca había enfrentado algo así. Estos niños no están mal educados, están rotos por dentro. Necesitan algo que yo no puedo darles, algo que va más allá de cuidados profesionales. Necesitan a alguien que entienda su dolor. Esa misma noche, mientras Ricardo observaba a sus 4 hijos cenando en silencio, cada uno perdido en su propio mundo, se dio cuenta de que había fracasado rotundamente como padre. Tenía todo el dinero del mundo, pero no sabía cómo comprar el amor y la confianza de sus propios hijos. Fue entonces cuando su secretaria personal, doña Carmen, una mujer de 60 años que había trabajado para la familia durante 15 años, se acercó a él con una sugerencia diferente. «Señor Ricardo», le dijo tímidamente, «quizás necesita cambiar de enfoque. Todas las nanas que ha contratado son profesionales muy preparadas, pero tal vez los niños necesitan a alguien más, humano. Alguien que haya pasado por su propio dolor y pueda entender lo que sienten». Carmen le habló de Esperanza Morales, una joven de 29 años que había trabajado como mucama en casa de su hermana durante los últimos 2 años. «No tiene títulos universitarios ni certificaciones especiales», explicó Carmen, «pero tiene algo especial. Mi hermana dice que su casa cambió completamente desde que Esperanza llegó. Sus nietos, que eran muy rebeldes, ahora la obedecen como si fuera su propia abuela». Ricardo, desesperado y sin más opciones, accedió a entrevistar a Esperanza. Cuando la joven llegó a la mansión esa tarde de jueves, él se sorprendió por su apariencia. Esperanza Morales era una mujer menuda, de estatura promedio, con el cabello castaño recogido en una trenza sencilla y ojos cafés que parecían contener toda la tristeza del mundo, pero también una calidez genuina que era inmediatamente perceptible. Vestía un vestido sencillo pero limpio y llevaba una pequeña bolsa de mano que parecía contener todas sus pertenencias. Había algo en su forma de moverse, pausada y respetuosa, que inmediatamente inspiraba confianza. Durante la entrevista, realizada en la oficina de Ricardo, mientras los cuatrillizos jugaban en el jardín, visible a través de la ventana, Esperanza habló con una honestidad brutal sobre su propia vida. Había nacido en una familia humilde de Xochimilco, la menor de 5 hermanos. Su madre trabajaba como costurera y su padre como jardinero en casas de familias acomodadas. Desde muy joven, Esperanza había demostrado una habilidad natural para cuidar a otros, ayudando a criar a los hijos de sus hermanos mayores y siendo la persona a quien todos acudían cuando había problemas familiares. A los 25 años se había casado con Jorge, un mecánico trabajador y honesto, y habían planeado tener una familia grande y amorosa. «Quedé embarazada de gemelos», contó Esperanza con voz serena pero con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. «Fueron los 9 meses más felices de mi vida. Jorge y yo habíamos elegido los nombres. Diego y Gabriel. Teníamos todo preparado. La cunita, la ropita, los juguetes. Era nuestro sueño hecho realidad. Pero a las 32 semanas de embarazo, Esperanza comenzó a tener complicaciones. Los bebés nacieron prematuros y a pesar de los esfuerzos del hospital público donde fueron atendidos, Diego murió a las 3 horas de nacer y Gabriel 2 días después. «Nunca pude llevarlos a casa», susurró. «Nunca pude cantarles una canción de cuna en su propia habitación. Durante 2 años no pude ni ver a otros bebés sin llorar». Jorge y Esperanza trataron de superar la pérdida juntos, pero el dolor fue demasiado para su matrimonio. Él se volvió distante y comenzó a beber, mientras que ella se sumergía en una depresión profunda que la mantuvo en cama durante meses. Finalmente, de mutuo acuerdo, se separaron. «No era culpa de ninguno de los dos», explicó Esperanza.
Simplemente, el dolor nos cambió tanto que ya no éramos las mismas personas que se habían enamorado. Jorge emigró a los Estados Unidos buscando un nuevo comienzo, y Esperanza se quedó sola en Ciudad de México, trabajando como mucama para sobrevivir económica y emocionalmente. ¿Por qué quiere trabajar con niños después de lo que pasó?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso. Esperanza lo miró directamente a los ojos. Porque creo que Dios me quitó a mis bebés para que pudiera cuidar a otros niños que me necesitaran. Durante 2 años me pregunté por qué había pasado eso, por qué yo tenía que sufrir tanto. Pero un día, trabajando en casa de una familia donde había un niño muy enfermo, me di cuenta de que mi dolor me había enseñado algo que no se puede aprender en libros: cómo reconocer cuando un corazón está roto y cómo ayudar a sanarlo. Ricardo se quedó en silencio por varios minutos, observando a través de la ventana cómo sus 4 hijos jugaban en el jardín, pero incluso desde la distancia podía ver la distancia emocional que mantenían entre ellos y el mundo. Esperanza, dijo finalmente, mis hijos no solo están tristes, están completamente cerrados emocionalmente, rechazan cualquier muestra de afecto. No confían en ningún adulto. Han desarrollado su propio mundo donde solo ellos existen. ¿Cree que puede manejar eso? Esperanza volvió a mirar hacia el jardín, donde Alejandro estaba construyendo algo con bloques mientras Sebastián lo ayudaba, y Valentina y Camila jugaban con muñecas, pero sin el típico entusiasmo de las niñas de su edad. Señor Ricardo, respondió suavemente, un corazón roto siempre reconoce a otro corazón roto. Sus hijos construyeron muros para protegerse, igual que yo lo hice. La diferencia es que ellos son 4 y se tienen entre sí, así que sus muros son más fuertes. Pero todos los muros tienen grietas, y cuando encuentres esas grietas, puedes empezar a construir puentes. Ricardo decidió darle una oportunidad. El salario que pidió Esperanza era modesto, mucho menor que el de las nanas profesionales que había contratado anteriormente, y sus únicas condiciones eran tener una habitación propia en la casa para poder estar disponible las 24 horas y libertad para implementar su propia metodología de cuidado sin interferencias. No prometo milagros, aclaró antes de aceptar el trabajo, pero prometo que nunca me rendiré con ellos. Los niños sienten cuando un adulto está genuinamente comprometido o solo está cumpliendo un trabajo. Yo estaré genuinamente comprometida. Ricardo acordó darle un mes de prueba, aunque en el fondo tenía pocas esperanzas de que esta joven mucama sin credenciales profesionales pudiera lograr lo que especialistas con décadas de experiencia no habían conseguido. El primer día de Esperanza en casa de los Mendoza comenzó de la manera más desafiante posible. Cuando llegó temprano esa mañana de lunes, los cuatrillizos ya habían establecido su rutina de resistencia. Habían movido todos los muebles de la sala para crear una fortaleza impenetrable y se habían refugiado dentro con provisiones de galletas y jugo que habían sustraído de la cocina la noche anterior. Alejandro, claramente el líder, había asignado roles específicos a cada hermano. Sebastián era el vigía que alertaba sobre la presencia de adultos. Valentina era la encargada de las provisiones y Camila se ocupaba de mantener en orden su refugio secreto. Esperanza observó la situación desde la entrada de la sala, sin tratar de acercarse o dar órdenes. En cambio, se sentó en el piso cerca de la puerta y comenzó a sacar de su bolsa personal algunos objetos curiosos. 4 pequeñas figuras de madera tallada que representaban a una familia de osos, una pelota de estambre multicolor que parecía hecha a mano y un pequeño cuaderno con tapas desgastadas. Los cuatrillizos, desde su fortaleza, observaban con curiosidad disimulada cada movimiento de esta nueva adulta que no se comportaba como las anteriores. No gritaba,
No daba órdenes, no trataba de desmantelar su refugio. Simplemente estaba allí, organizando sus pequeños tesoros con una concentración absoluta que resultaba hipnótica. Después de varios minutos en silencio, Esperanza comenzó a hablar, pero no se dirigía a los niños. Hablaba con las figuras de madera como si fueran personajes reales. «Buenos días, familia Oso», dijo con una voz suave, pero claramente audible. «Papá Oso, veo que estás preocupado por tus bebés. Sí, entiendo, perdieron a mamá Osa y ahora no confían en nadie más. Deben estar muy asustados». Los cuatrillizos intercambiaron miradas desde su escondite. Esta mujer estaba contando su propia historia, pero a través de osos de juguete. Era extraño, pero también intrigante, de una manera que no podían explicar. Esperanza continuó su conversación unilateral con los osos de madera durante casi una hora, narrando la historia de 4 pequeños osos que habían perdido a su madre en un bosque peligroso y ahora vivían en una cueva secreta donde nadie más podía entrar. Describía cómo papá oso trabajaba todo el día tratando de conseguir comida para sus hijos, pero por las noches lloraba en silencio porque no sabía cómo sanar sus corazones rotos. Los 4 osos bebés se querían mucho entre ellos, pero habían decidido que nunca más confiarían en ningún otro animal del bosque porque todos los adultos los lastimaban o se iban cuando ellos más los necesitaban. El problema, reflexionó Esperanza dirigiéndose a papá oso, es que los bebés osos necesitan más que solo comida y techo. Necesitan abrazos, canciones, historias y alguien que les enseñe que es seguro amar de nuevo. Pero es muy difícil para ti solo, ¿verdad? En ese momento Camila, la menor de los cuatrillizos, asomó ligeramente la cabeza por encima de la barrera de cojines. Era la primera vez en meses que cualquiera de los niños mostraba curiosidad abierta hacia un adulto desconocido. Esperanza fingió no notar la observación de la niña, pero internamente sintió que había encontrado la primera grieta en el muro de defensas. Cuando llegó la hora del almuerzo, en lugar de tratar de convencer a los niños de que salieran de su fortaleza, Esperanza les llevó la comida dentro de su refugio. Había preparado algo sencillo pero delicioso, quesadillas de queso con pequeñas figuras cortadas en formas de estrellas y corazones, acompañadas de agua de Jamaica servida en vasos de colores diferentes. «La familia Oso también necesita almorzar», anunció, colocando una charola cerca de la entrada de la fortaleza sin tratar de entrar. «Papá Oso dice que es importante comer bien para crecer fuertes y sanos». Los cuatrillizos se miraron entre ellos con sus códigos secretos de comunicación, y después de varios minutos de deliberación silenciosa, Alejandro fue el primero en salir sigilosamente para alcanzar uno de los vasos. Pero en lugar de regresar inmediatamente a la fortaleza, se quedó observando a Esperanza, que había regresado a su lugar en el piso cerca de la puerta y continuaba conversando con las figuras de madera. Era evidente que estaba genuinamente absorta en su actividad, no fingiendo para captar la atención de los niños. Había algo auténtico en su comportamiento que los cuatrillizos, con la intuición especial que tienen los niños, podían percibir. «¿Por qué hablas con muñecos?», preguntó súbitamente Alejandro, rompiendo el silencio que había mantenido con adultos desconocidos durante casi 2 años. Era la primera pregunta directa que cualquiera de los cuatrillizos había hecho a una nana en todo ese tiempo. Esperanza levantó la vista como si recién se diera cuenta de que había un niño allí, pero sin mostrar sorpresa o emoción excesiva que pudiera asustarlo. «Ah, hola», dijo naturalmente. «No sabía que alguien me estaba escuchando.
A veces hablo con mis osos porque ellos entienden historias tristes, y a los adultos no siempre les gusta escuchar historias tristes. Sebastián salió de la fortaleza y se acercó un poco más. ¿Por qué los osos de tu historia perdieron a su mamá?, preguntó con una voz barely audible, pero claramente interesado. Era la primera vez que expresaba curiosidad sobre algo relacionado con figuras maternas desde la muerte de Elena. Esperanza respiró profundamente, entendiendo que este era un momento crucial que podía abrir o cerrar definitivamente las puertas a cualquier posibilidad de conexión. Porque a veces pasan cosas muy tristes que nadie puede controlar, respondió con honestidad. Mamá Osa no quería dejar a sus bebés, pero tuvo un accidente y se convirtió en una estrella en el cielo. Ahora cuida a sus bebés desde allá arriba, pero ellos no pueden verla y eso los pone muy tristes. Valentina y Camila también salieron de la fortaleza, atraídas por la conversación que estaba tocando exactamente el tema que más las preocupaba, pero que ningún adulto había sabido abordar con la simplicidad y honestidad que requerían. Se sentaron en el piso, formando un pequeño círculo alrededor de Esperanza y las figuras de madera, manteniendo aún cierta distancia física, pero claramente interesadas en escuchar más. ¿Los osos bebés están enojados con mamá Osa por irse?, preguntó Camila con una voz tan pequeña que Esperanza tuvo que inclinarse para escucharla bien. Sí, respondió Esperanza sin vacilar. Están muy enojados y muy tristes. A veces piensan que tal vez fue su culpa que mamá Osa se fuera. A veces piensan que si hubieran sido más obedientes o más cariñosos, ella no se habría ido. Y a veces piensan que si abren sus corazones para amar a alguien más, esa persona también se va a ir. Los 4 niños se quedaron completamente inmóviles, como si acabaran de escuchar exactamente los pensamientos que habían estado cargando en secreto durante 2 años. Nadie nunca había puesto en palabras tan precisas lo que sentían en sus corazones de niños de 6 años. ¿Y qué van a hacer los osos bebés?, preguntó Alejandro, claramente hablando tanto por sus hermanos como por sí mismo. Esperanza tomó la figura del papá oso y la miró pensativamente. Bueno, papá oso está tratando de encontrar a alguien muy especial que pueda ayudar a la familia. No alguien que reemplace a mamá osa, porque nadie puede hacer eso, pero sí alguien que entienda que los corazones rotos pueden sanar sin olvidar a quien se ama. Levantó una quinta figura que había permanecido oculta en su bolsa. Una osa pequeña con un delantal y una expresión muy dulce. Esta es Osa Esperanza. Ella también perdió a sus propios bebés hace tiempo, así que entiende cómo se sienten los osos bebés. Los cuatrillizos observaron la nueva figura con fascinación intensa. Era la primera vez que un adulto había introducido el concepto de que alguien podía entender su dolor porque había experimentado una pérdida similar. Todas las nanas anteriores habían tratado de animarlos o distraerlos de su tristeza, pero nunca habían validado la profundidad real de su duelo. ¿Osa Esperanza va a cuidar a los osos bebés?, preguntó Sebastián, y en su voz había una mezcla de esperanza y miedo que partía el corazón. «Solo si los osos bebés quieren», respondió Esperanza cuidadosamente. «Osa, Esperanza sabe que los corazones lastimados necesitan mucho tiempo para confiar de nuevo. Ella no tiene prisa. Puede esperar todo el tiempo que sea necesario hasta que los osos bebés se sientan seguros». Tomó la pelota de estambre multicolor y comenzó a desenredar algunos hilos. Mientras tanto, puede enseñarles cosas divertidas, como hacer pulseras de la amistad, cocinar galletas con formas de estrellas y contar historias sobre otros animales del bosque que también han pasado por momentos difíciles. Camila, la más pequeña pero también la más intuitiva del grupo, se acercó un paso más a Esperanza.
¿Osa Esperanza sabe canciones de cuna? Preguntó con una vulnerabilidad que no había mostrado desde la muerte de su madre. Era una pregunta cargada de significado porque Elena solía cantarles todas las noches antes de dormir, y esa había sido una de las tradiciones familiares que se había perdido completamente. Las nanas anteriores habían tratado de implementar rutinas de sueño, pero nunca habían entendido la importancia emocional específica que las canciones de cuna tenían para estos niños. Osa Esperanza conoce muchas canciones, respondió Esperanza con una sonrisa genuina. Algunas tristes para cuando necesitas llorar, algunas alegres para cuando quieres bailar, y algunas muy suaves para cuando necesitas dormir sintiéndote seguro. Comenzó a tararear una melodía muy simple y dulce, una canción de cuna tradicional mexicana que hablaba sobre angelitos que cuidan a los niños mientras duermen. Su voz era suave pero segura, y había algo en el timbre que inmediatamente resultó consolador para los cuatrillizos. Nuestra mamá también cantaba, susurró Valentina, pronunciando las primeras palabras que había dirigido a un adulto extraño en más de un año. Pero no me acuerdo bien de las palabras. Era una confesión dolorosa, porque los niños habían estado luchando contra el olvido natural que viene con el tiempo, sintiéndose culpables cada vez que los detalles de los recuerdos de su madre se volvían menos nítidos. Esperanza asintió comprensivamente. Es normal olvidar algunas palabras, pero nunca se olvida cómo se sentía el amor. El amor que mamá Osa les tenía está guardado aquí. Señaló suavemente el pecho de Valentina, y nadie puede quitárselo nunca. El primer día de Esperanza en casa de los Mendoza terminó de manera completamente diferente a como había comenzado. En lugar de la fortaleza impenetrable de la mañana, los cuatrillizos habían pasado toda la tarde sentados en círculo en el piso de la sala, escuchando historias sobre la familia de osos y haciendo preguntas cada vez más personales, disfrazadas como preguntas sobre los personajes de madera. Habían comido toda su comida sin resistencia, se habían bañado sin quejas, aunque cada uno por separado y con Esperanza esperando fuera del baño, y por primera vez en 2 años habían aceptado que un adulto desconocido les contara un cuento antes de dormir. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, después de una junta de negocios, encontró a los 4 niños dormidos en sus respectivas camas por primera vez en semanas. Usualmente tenía que lidiar con al menos 2 episodios de pesadillas cada noche, con niños que se levantaban llorando y terminaban todos durmiendo en la sala principal en una especie de campamento de supervivencia emocional. Encontró a Esperanza organizando la cocina para el día siguiente, y cuando le preguntó cómo había sido el primer día, ella simplemente respondió: «Fue un buen comienzo, señor Ricardo. Los niños son muy inteligentes y tienen mucho amor guardado. Solo necesitan tiempo para sentirse seguros de mostrarlo». Durante las siguientes 2 semanas, la transformación en la casa Mendoza fue gradual pero constante. Los cuatrillizos comenzaron a esperar la llegada de Esperanza cada mañana, y aunque aún mantenían sus códigos secretos de comunicación entre hermanos, empezaron a incluir a Esperanza en algunos de sus juegos y conversaciones. Alejandro comenzó a hacerle preguntas sobre cómo cuidar plantas, después de notar que ella había traído pequeñas macetas para decorar la cocina. Sebastián desarrolló interés en ayudarle a cocinar, especialmente cuando se trataba de medir ingredientes y seguir recetas paso a paso. Valentina comenzó a mostrarle sus dibujos, que anteriormente solo compartía con sus hermanos, y Camila comenzó a buscar su regazo cuando se sentía cansada o necesitaba consuelo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó un día cuando Camila se lastimó
corriendo en el jardín. Tropezó con una piedra y se raspó profundamente la rodilla, comenzando a llorar con la intensidad desgarradora típica de los niños pequeños. En situaciones anteriores, cuando alguno de los cuatrillizos se lastimaba, rechazaban completamente el consuelo de las nanas y solo aceptaban ser cuidados por Ricardo o, en su ausencia, se consolaban únicamente entre hermanos. Pero esta vez Camila corrió directamente hacia Esperanza, con los brazos extendidos, buscando el abrazo maternal que había estado rechazando durante 2 años. Esperanza la levantó suavemente, la llevó al baño para limpiar la herida, y mientras le aplicaba el desinfectante y la bandita adhesiva, comenzó a cantarle la misma canción de cuna que había tarareado el primer día. Camila no solo permitió que la cuidara, sino que se acurrucó contra su pecho y susurró por primera vez las palabras que llevaba 2 años guardando. «Duele mucho, pero ya no tengo miedo contigo». Los otros 3 hermanos observaron la escena desde la puerta del baño, y por primera vez, desde la muerte de su madre, vieron a uno de ellos recibir consuelo maternal de otra persona sin sentir que era una traición. Alejandro fue el primero en acercarse. «¿Camila está bien?», preguntó con genuina preocupación, pero dirigiéndose a Esperanza como si fuera natural que ella fuera la encargada de cuidar a su hermana. Era un cambio sutil pero monumentalmente significativo en la dinámica familiar. Esa noche, por primera vez en 2 años, los cuatrillizos pidieron colectivamente que Esperanza los arropara a todos antes de dormir. Fue una decisión grupal tomada después de una de sus sesiones de comunicación secreta, pero esta vez incluyeron a Esperanza en la votación. «¿Puedes cantarnos a todos?», preguntó Valentina con una timidez adorable. «Como hacía mamá Elena, pero con tu propia voz». La especificación era importante porque mostraba que los niños habían comenzado a procesar la diferencia entre recordar a su madre y permitirse crear nuevos vínculos afectivos. Esperanza entendió la magnitud del momento. Durante las últimas 2 semanas había observado cómo cada uno de los cuatrillizos tenía una personalidad única, pero también cómo funcionaban como una unidad emocional. Alejandro era el protector natural, siempre asegurándose de que sus hermanos estuvieran bien antes de preocuparse por sí mismo. Sebastián era el pensador, el que analizaba cada situación antes de participar, pero una vez que confiaba, lo hacía completamente. Valentina era la artista sensitiva, que expresaba sus emociones a través de dibujos y colores, pero también la que captaba mejor las emociones de otros. Camila era la más pequeña, pero también la más valiente emocionalmente, la primera en tomar riesgos afectivos cuando se sentía segura. «Por supuesto que puedo cantarles», respondió Esperanza, sentándose en la mecedora que había estado vacía en el cuarto de los niños desde la muerte de Elena. «Pero primero quiero que cada uno me diga qué tipo de canción necesita esta noche. ¿Una canción alegre, una tranquila, una que hable de aventuras o una que hable de amor?» Era una estrategia que permitía a cada niño expresar su estado emocional sin presión, pero también los hacía partícipes activos en la construcción de su nueva rutina de sueño. Alejandro pidió una canción sobre proteger a la familia. Sebastián quiso una sobre encontrar tesoros escondidos. Valentina solicitó una sobre flores que crecen después de la lluvia. Camila pidió simplemente una canción sobre abrazos. Esperanza, con una creatividad natural que venía de años de inventar historias para consolarse a sí misma, improvisó una canción que incorporaba todos los elementos que los niños habían pedido, creando una melodía única que se convirtió en la canción oficial de la familia Mendoza.
Habló de un jardín mágico, donde 4 flores especiales crecían juntas, protegidas por un hermano mayor, cuidadas por lluvia que traía tesoros del cielo, y alimentadas por abrazos que llegaban de corazones llenos de amor. Cuando terminó de cantar, los 4 niños estaban profundamente dormidos, pero con expresiones más relajadas de las que Ricardo había visto en sus rostros desde la tragedia. Esperanza se quedó sentada en la mecedora durante varios minutos más, observando a estos 4 pequeños que habían comenzado a confiar en ella con sus corazones rotos. Sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad abrumadora. Después de perder a sus propios bebés, había pasado años preguntándose si algún día tendría la oportunidad de ejercer la maternidad que llevaba naturalmente en su corazón. Estos 4 niños no habían llegado de su vientre, pero estaban sanando el vacío maternal que había estado cargando durante años. Ricardo, que había llegado a casa temprano y había presenciado toda la escena desde el pasillo, se acercó silenciosamente a Esperanza cuando ella salió del cuarto de los niños. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho», le dijo con voz emocionada. «En 3 semanas has logrado más progreso que todos los profesionales que contratamos en 2 años». Esperanza lo miró con una expresión seria. «Señor Ricardo, estos niños no están rotos, están protegidos». Su forma de rechazar a los adultos no era rebeldía, era supervivencia emocional. Solo necesitaban a alguien que no tuviera prisa por arreglarlos y que entendiera que su dolor es real y válido. «¿Cómo supiste exactamente qué hacer?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso sobre el proceso que había transformado tan dramáticamente la dinámica de su casa. Esperanza sonrió tristemente, porque cuando perdí a mis bebés, también construí muros para protegerme. Durante 2 años, rechacé cualquier conexión emocional que pudiera lastimarme de nuevo. La diferencia es que yo estaba sola. Así que eventualmente el dolor de la soledad se volvió mayor que el miedo de volver a perder. Sus hijos se tenían entre ellos, así que sus muros eran más fuertes. Pero también significa que cuando decidieron confiar, lo hicieron como equipo, lo cual hace su decisión mucho más poderosa. Durante el mes siguiente, la transformación de los cuatrillizos continuó de maneras que sorprendieron incluso a Esperanza. Alejandro comenzó a asumir responsabilidades apropiadas para su edad, como ayudar a poner la mesa y organizar los juguetes, pero sin la intensidad obsesiva que había mostrado anteriormente. Sebastián empezó a participar más activamente en las clases con sus maestros particulares, haciendo preguntas y mostrando la curiosidad natural que había estado dormida durante años. Valentina comenzó a crear arte que reflejaba emociones positivas, además de las tristes, pintando familias felices y jardines llenos de flores. Camila desarrolló una confianza nueva, explorando partes de la casa y el jardín que anteriormente evitaba porque le recordaban a su madre. Pero quizás el cambio más significativo fue la forma en que comenzaron a hablar sobre Elena. En lugar de evitar el tema completamente o hablar de ella solo en secreto entre hermanos, empezaron a incluir a Esperanza en sus recuerdos. «Mamá Elena hacía un pastel de chocolate en nuestros cumpleaños», le contó Sebastián un día mientras la ayudaba en la cocina. «¿Podrías enseñarnos a hacer uno igual?». Era la primera vez que uno de los niños expresaba el deseo de recrear una tradición familiar perdida, lo cual indicaba que habían comenzado a procesar su duelo de manera más saludable. Esperanza manejó cada una de estas conversaciones con una sensibilidad excepcional. Nunca trató de minimizar la importancia de Elena ni de posicionarse como un reemplazo. En cambio,
Ayudó a los niños a entender que era posible honrar la memoria de su madre mientras construían nuevas tradiciones familiares. Mamá Elena debe haber sido una cocinera increíble, respondió cuando Sebastián le habló del pastel. ¿Por qué no hacemos su receta, pero también inventamos una nueva versión juntos? Así tendremos el pastel de mamá Elena para recordarla y el pastel de la familia Mendoza para hacer nuevos recuerdos. Esta filosofía de construir sobre el amor existente, en lugar de reemplazarlo, se convirtió en el fundamento de la nueva dinámica familiar. Los cuatrillizos comenzaron a crear un altar de recuerdos para Elena en su habitación, decorado con fotos, dibujos que habían hecho para ella y pequeños objetos que les recordaban momentos especiales. Pero también comenzaron a incluir en ese espacio fotos nuevas de actividades que hacían con esperanza, como si estuvieran reportando a su Madre Celestial sobre su progreso en la sanación. El doctor Miguel Hernández, el psicólogo que había estado trabajando con los niños desde la tragedia, quedó asombrado durante su siguiente sesión familiar. Los cuatrillizos participaron activamente en la terapia por primera vez, respondiendo preguntas directas sobre sus sentimientos y hasta iniciando temas de conversación. «Es extraordinario», le confió a Ricardo después de la sesión. «En 2 meses han hecho más progreso que en los 2 años anteriores. Está claro que han encontrado una figura de apego seguro que les permite procesar su trauma de manera saludable. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el día del cumpleaños de Elena, fecha que tradicionalmente había sido la más difícil del año para toda la familia. Los años anteriores, Ricardo había tratado de ignorar completamente la fecha, llevando a los niños de viaje o distrayéndolos con actividades especiales, pero siempre terminaba siendo un día lleno de tensión y tristeza. Este año, por sugerencia de Esperanza, decidieron celebrar la fecha como un día de memoria feliz. Los cuatrillizos participaron activamente en la planificación. Hicieron un picnic en el jardín con todas las comidas favoritas de Elena, decoraron la casa con flores amarillas, que eran su color favorito, y cada uno preparó un regalo especial para llevar a su tumba. Alejandro escribió una carta contándole sobre sus nuevas responsabilidades en casa. Sebastián hizo un dibujo del sistema solar porque Elena siempre había prometido enseñarle sobre las estrellas. Valentina compuso una canción en su pequeño teclado. Camila hizo una pulsera de cuentas con los colores favoritos de su madre. Esperanza los acompañó al cementerio, pero se mantuvo a una distancia respetuosa mientras los niños y Ricardo visitaban la tumba de Elena. Fue un momento privado familiar, pero cuando los cuatrillizos regresaron al auto, Camila tomó la mano de Esperanza y le dijo: «Le contamos a mamá Elena sobre ti. Le dijimos que nos estás cuidando muy bien y que no tienes que preocuparse por nosotros». Era una aceptación oficial de Esperanza como parte de la estructura familiar, expresada con la simpleza y honestidad que solo los niños pueden lograr. Esa noche, durante la cena familiar, sucedió algo que cambió para siempre la percepción que Ricardo tenía de la situación. Los cuatrillizos, después de otra de sus sesiones de comunicación secreta, se acercaron a él con una propuesta formal. Alejandro, como portavoz del grupo, declaró solemnemente: «Papá, queremos pedirte algo muy importante. Queremos que Esperanza se quede con nosotros para siempre, no como empleada, sino como parte de la familia». Ricardo miró a sus 4 hijos, que por primera vez en 2 años mostraban una unidad de propósito que no estaba basada en autoprotección, sino en amor. Luego miró a Esperanza, que estaba claramente sorprendida y emocionada por la petición de los niños. En los últimos 2 meses, él también había observado cambios en sí mismo.
La tensión constante que había cargado desde la muerte de Elena había disminuido considerablemente. La casa se sentía como un hogar nuevamente, lleno de risas y conversaciones, en lugar del silencio pesado que había dominado durante años. ¿Y qué opinan sobre eso los cuatrillizos más importantes de esta casa? Preguntó Ricardo refiriéndose a ellos mismos, pero usando un tono que indicaba que estaba tomando su petición muy en serio. Sebastián respondió inmediatamente: «Creemos que Esperanza nos ama de verdad, no solo porque es su trabajo». Valentina agregó: «Y nosotros la amamos también, nos hace sentir seguros». Camila, con la honestidad brutal de los niños pequeños, declaró: «Además, cocina mejor que todas las nanas anteriores y sabe todas las canciones que necesitamos». Esperanza se había quedado sin palabras. Durante 2 meses había estado focalizándose completamente en las necesidades emocionales de los niños, sin permitirse pensar en lo que esta experiencia significaba para su propia vida. Había llegado a la casa Mendoza como una empleada temporal, esperando quizás durar más tiempo que las nanas anteriores, pero no había anticipado que estos 4 niños llenarían el vacío maternal de su corazón de una manera tan completa y natural. «Niños», dijo finalmente con voz temblorosa, «ustedes también han sanado mi corazón. Cuando perdí a mis bebés pensé que nunca podría ser mamá. Pero ustedes me han enseñado que ser mamá no depende de dar a luz, sino de amar incondicionalmente». Se dirigió a Ricardo con una expresión seria. «Señor Ricardo, si usted está de acuerdo, me encantaría quedarme con ustedes, no como empleada, sino como la persona que ayuda a cuidar a esta hermosa familia». Ricardo sintió una emoción que no había experimentado desde antes de la muerte de Elena, esperanza pura y simple sobre el futuro. Durante 2 años había estado sobreviviendo día a día, focalizándose únicamente en mantener a sus hijos físicamente seguros, pero sin una visión clara de cómo podrían sanar emocionalmente. Esperanza no solo había sanado a sus hijos, había sanado la dinámica familiar completa. «Esperanza», dijo solemnemente, «esta casa necesitaba exactamente lo que tú has traído. Pero quiero que sepas que esto significa mucho más que un cambio de empleo. Significa convertirte en parte de nuestra familia real, con todas las responsabilidades y alegrías que eso conlleva». Los cuatrillizos intercambiaron miradas de triunfo silencioso. Su plan había funcionado perfectamente. Durante los siguientes meses, la integración de Esperanza a la familia Mendoza se desarrolló de manera orgánica y natural. Se mudó de la habitación de empleada a un cuarto en el mismo piso que Ricardo y los niños, simbolizando su nuevo estatus como miembro de la familia. Los cuatrillizos comenzaron a referirse a ella como nuestra Esperanza o simplemente Espe en momentos de confianza especial. Desarrollaron rutinas familiares que incluían noches de juegos, proyectos de cocina en fin de semana y expediciones al parque donde Esperanza enseñó a los niños juegos tradicionales mexicanos que ella había aprendido en su propia infancia. La transformación más notable fue en la autoconfianza individual de cada niño. Alejandro mantuvo su instinto protector natural, pero aprendió a relajar su hipervigilancia y comenzó a disfrutar simplemente de ser un niño de 6 años. Sebastián floreció académicamente, mostrando una inteligencia excepcional, especialmente en matemáticas y ciencias. Valentina se convirtió en una pequeña artista prolífica, creando obras que reflejaban la felicidad y estabilidad de su nueva realidad familiar. Camila desarrolló una personalidad extrovertida y curiosa, convirtiéndose en la pequeña exploradora de la familia. Pero quizás el cambio más significativo fue en Ricardo mismo. La constante preocupación y culpa que había cargado desde la muerte de Elena comenzó
a transformarse en gratitud y esperanza. Por primera vez en 2 años, podía imaginar un futuro positivo para su familia. Esperanza no solo había cuidado a sus hijos, había demostrado que era posible construir una nueva estructura familiar que honrara el pasado mientras abraza el presente. El momento más emotivo llegó 6 meses después de la llegada de Esperanza, durante una cena familiar rutinaria. Los cuatrillizos habían estado inusualmente susurrantes y conspirativos durante todo el día, claramente planeando algo especial. Después del postre, Alejandro se levantó solemnemente y declaró: «Esperanza, tenemos algo muy importante que decirte». Los 4 niños se acercaron a ella, cada uno cargando un pequeño regalo envuelto. El primer regalo de Alejandro era un dibujo de la familia que incluía 5 figuras: papá Ricardo, Esperanza y los 4 niños, todos tomados de la mano frente a la casa. En la parte superior había escrito con su letra cuidadosa de niño de 6 años: «Mi familia completa». El regalo de Sebastián era un pequeño libro hecho a mano titulado Las aventuras de la familia Mendoza, con historias ilustradas sobre sus actividades favoritas juntos. Valentina había compuesto una canción llamada Gracias, Esperanza, y la había escrito en un papel decorado con flores. El regalo de Camila era una pulsera que había hecho con cuentas que deletreaban Mamá Espe. Esperanza recibió cada regalo con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero cuando vio la pulsera de Camila, se quebró completamente. Era la primera vez que los niños habían usado la palabra mamá en referencia a ella, y el impacto emocional fue abrumador. Durante años había creído que nunca escucharía esa palabra dirigida hacia ella. Ahora la estaba escuchando de 4 voces al mismo tiempo, dichas con amor genuino y aceptación completa. ¿Esto significa que oficialmente somos una familia?, preguntó Camila con la directness típica de los niños pequeños. Ricardo y Esperanza se miraron, y en esa mirada se comunicó todo lo que habían estado sintiendo, pero no habían verbalizado. Durante meses habían estado funcionando como una unidad familiar, pero sin definir oficialmente la naturaleza de su relación. «Creo que ya somos una familia», respondió Ricardo, tomando la mano de Esperanza. «Pero si Esperanza está de acuerdo, podríamos hacerlo oficial». Era una propuesta de matrimonio expresada en el lenguaje simple que los niños podían entender, pero cargada de todo el amor y compromiso que una propuesta tradicional conllevaría. Los cuatrillizos estallaron en celebración antes de que Esperanza pudiera responder, como si el resultado fuera obvio. Habían estado esperando este momento durante meses, y su reacción dejó claro que consideraban la formalización de la relación como una conclusión natural de lo que ya existía. Esperanza miró a estos 4 niños que habían sanado su corazón roto, y luego a Ricardo, que había demostrado ser no solo un padre devoto, sino también un hombre capaz de reconocer y valorar el amor verdadero sin importar su origen. «Sí», dijo simplemente, y esa única palabra selló el futuro de la familia Mendoza. La boda se realizó 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, decorado con flores amarillas en honor a Elena y flores blancas para simbolizar el nuevo comienzo. Los cuatrillizos participaron activamente en la ceremonia, cada uno con un papel especial. Alejandro fue el portador de los anillos. Sebastián leyó un poema que había escrito sobre las familias que se forman por elección. Valentina cantó una canción que había compuesto para la ocasión, y Camila esparció pétalos de flores por el pasillo. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando el oficiante preguntó si había alguna objeción al matrimonio.
Los cuatrillizos intercambiaron miradas y luego Camila gritó: «Solo tenemos una objeción, que ya tardaron mucho». La risa que siguió fue tan intensa que incluso los adultos más serios presentes terminaron con lágrimas de alegría. Durante su luna de miel, que pasaron en una casa en la playa con los 4 niños, porque ninguno quería separarse de la nueva estructura familiar, Ricardo y Esperanza tuvieron largas conversaciones sobre el futuro. Esperanza había demostrado talento natural no solo para el cuidado infantil, sino también para la administración doméstica y hasta para aspectos del negocio textil de Ricardo. Su perspectiva práctica y su habilidad para resolver problemas de manera creativa la convertían en una socia valiosa en múltiples aspectos de la vida familiar. 2 años después de la boda, la familia Mendoza había crecido de manera inesperada. Esperanza dio a luz a los gemelos que siempre había soñado tener, Diego y Gabriel, nombrados en honor a los bebés que había perdido años atrás. Los cuatrillizos mayores recibieron a sus hermanos menores con un entusiasmo que superó todas las expectativas, compitiendo por quién podía ayudar más en su cuidado. Es como si el universo hubiera corregido un error, le confió Esperanza a Ricardo una noche mientras observaban a los 6 niños dormidos en la sala después de una tarde de juegos. Los cuatrillizos habían insistido en que los gemelos durmieran su siesta en el piso de la sala principal para poder cuidarlos mejor. Perdí 2 bebés, pero gané 4 hijos. Luego tuve 2 bebés más. Es como si mi capacidad de amor hubiera crecido para acomodar exactamente lo que necesitaba. La historia de la familia Mendoza se convirtió en una leyenda local de sanación y segundas oportunidades. El doctor Miguel Hernández utilizaba su caso como ejemplo en conferencias sobre trauma infantil y la importancia del apego seguro en la recuperación emocional. Las antiguas nanas que habían trabajado brevemente con los cuatrillizos a veces pasaban por la casa y se asombraban de ver a los mismos niños que habían sido tan difíciles de manejar ahora funcionando como una familia feliz y estable. Esperanza estableció también un pequeño programa informal para ayudar a otras empleadas domésticas de la zona que estaban pasando por dificultades. Desde su posición privilegiada en la familia Mendoza, utilizaba sus conexiones para conseguir empleos para mujeres necesitadas y ofrecía mentoría emocional para aquellas que, como ella, habían perdido hijos o estaban lidiando con traumas personales. Cuando recibes amor, tienes que pasarlo adelante, explicaba a quienes le preguntaban por qué dedicaba tanto tiempo a ayudar a otras. Los cuatrillizos crecieron sabiendo que su familia había sido formada por elección y amor, no solo por sangre. Entendían que tenían 2 madres, una que los había traído al mundo y vivía en su memoria, y otra que había elegido amarlos cuando más lo necesitaban. Esta comprensión les dio una perspectiva única sobre el amor, la pérdida y la capacidad de sanación que los convertiría en adultos emocionalmente inteligentes y compasivos. En el 10º aniversario de la muerte de Elena, la familia completa visitó su tumba para una ceremonia especial. Los cuatrillizos, ahora de 16 años, habían preparado cartas detalladas contándole a su primera madre sobre sus logros, sus sueños, y cómo Esperanza había cuidado la familia que ella había comenzado. Diego y Gabriel, ahora de 8 años, también llevaron flores y dibujos, aunque no habían conocido a Elena personalmente. Habían crecido escuchando historias sobre ella y la consideraban parte de su historia familiar. «Gracias, Elena», susurró Esperanza frente a la tumba, «por crear una familia tan hermosa y por confiarme su cuidado. Espero haber estado a la altura de lo que merecían». Era un momento de gratitud profunda hacia la mujer
que había hecho posible su propia realización como madre y esposa. La familia Mendoza había demostrado que el amor verdadero no tiene límites de clase social, origen o circunstancia. Habían probado que los corazones rotos pueden sanar cuando encuentran el amor adecuado en el momento correcto, y que las familias más fuertes a veces son las que se forman por elección consciente más que por accidente biológico. Alejandro creció para convertirse en médico pediatra, inspirado por el deseo de ayudar a otros niños que enfrentaran traumas similares. Sebastián se convirtió en ingeniero y desarrolló tecnologías para mejorar la comunicación en hospitales pediátricos. Valentina se convirtió en terapeuta de arte, especializándose en ayudar a niños a procesar pérdidas a través de la creatividad. Camila siguió los pasos empresariales de su padre, pero siempre con un enfoque en responsabilidad social y programas de apoyo para madres solteras trabajadoras. Los gemelos menores, Diego y Gabriel, crecieron en un ambiente de amor tan estable que nunca conocieron inseguridad emocional. Su presencia había completado el círculo de sanación de Esperanza, dándole la oportunidad de experimentar la maternidad desde el nacimiento, mientras también ejercía la maternidad adoptiva con los cuatrillizos mayores. Ricardo y Esperanza envejecieron juntos como una pareja que había enfrentado las pruebas más difíciles de la vida y había emergido más fuerte. Su amor había sido forjado no en la pasión romántica tradicional, sino en el compromiso mutuo de sanar una familia rota y crear algo hermoso a partir del dolor. En sus últimos años, Esperanza a menudo reflexionaba sobre el camino improbable que había llevado desde la pérdida de sus primeros bebés hasta la creación de una familia de 8 personas que la amaban incondicionalmente. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo, le decía a las mujeres jóvenes que buscaban su consejo. A veces el dolor más grande de tu vida está preparándote para la alegría más grande que vendrá después. Solo tienes que tener fe y mantener tu corazón abierto, aunque esté roto. La casa en las lomas de Chapultepec se convirtió en el centro de reuniones familiares donde 3 generaciones se juntaban para celebrar cumpleaños, graduaciones, bodas y nacimientos. Los cuatrillizos originales trajeron a sus propias familias y sus hijos crecieron llamando Abuela Espe a la mujer que había salvado a sus padres cuando eran niños traumatizados. El legado de Esperanza Morales de Mendoza se extendió mucho más allá de su propia familia. Su historia inspiró cambios en las políticas de contratación de personal doméstico en muchas familias acomodadas de Ciudad de México, con mayor énfasis en la compatibilidad emocional y menos en las credenciales formales. Varias organizaciones benéficas adoptaron su filosofía de que el amor verdadero y la paciencia pueden sanar traumas que los métodos profesionales tradicionales no pueden alcanzar. Cuando Esperanza murió pacíficamente a los 78 años, rodeada por sus 6 hijos, 18 nietos y 5 bisnietos, sus últimas palabras fueron: «Gracias por permitirme ser su mamá». Los cuatrillizos originales, ahora adultos exitosos y amorosos, organizaron un funeral que celebraba no solo su vida, sino el milagro de sanación que había logrado a través del amor incondicional. En su lápida grabaron las palabras que mejor resumían su legado. Esperanza Morales de Mendoza, madre por elección, sanadora por naturaleza, demostró que el amor verdadero puede reparar cualquier corazón roto. Los cuatrillizos que una vez rechazaron todo cariño se convirtieron en adultos que demostraron diariamente el poder transformador del amor paciente y genuino. Su historia se contó en conferencias de psicología, se escribió en libros sobre trauma infantil
y se susurró entre empleadas domésticas como un recordatorio de que nunca se sabe qué familia está esperando exactamente el amor que tienen para dar. Y en las noches tranquilas en la mansión de las Lomas de Chapultepec, cuando las nuevas generaciones de la familia Mendoza se reúnen para escuchar la historia de cómo comenzó su linaje, siempre terminan la narración de la misma manera. Y así fue como una mucama sencilla salvó a 4 corazones rotos y descubrió que al sanar a otros, también se sanó a sí misma, creando una familia que demostraría para siempre que el amor verdadero siempre encuentra la manera de multiplicarse. ¿Y tú crees que existe una conexión inexplicable entre corazones que necesitan sanarse mutuamente? ¿Que el amor verdadero puede ser más poderoso que todas las credenciales profesionales del mundo? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.